Hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a empezar hoy día estudiando Jueces capítulo 12 y vamos a orar. Señor Jesús, te pedimos hoy día que nos ayudes a entender este nuevo capítulo, que podamos entender lo que quieres hablarnos y nuestras vidas puedan ser transformadas a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar el día de hoy estudiando Jueces capítulo 12, versículo 1, y dice así: Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte, y dijeron a Jefté: ¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. ¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? La tribu de Efraín se sintió ofendida por Jefté y estaba enojado de que no tuvieron un rol central y prestigioso en la batalla victoriosa sobre los amonitas. Pero ¿quiénes eran estos? Efraín era una tribu prestigiosa, era uno de los hijos al principio de José, el hijo menor de José, y también fue reconocido como parte de los 12 hijos de Jacob, que conocemos como Israel. Y en Génesis 41:52 recordamos cómo Dios lo hizo a José próspero o fructífero en la tierra de su aflicción, y por eso llamó a su hijo Efraín, que significa fructífero, fecundo. Y esta tribu reflejaba las bendiciones de Dios. Sin embargo, esta tribu también llega a desempeñar un papel significativo en la historia de Israel, porque en el éxodo de Egipto, la tribu de Efraín fue una de las más fuertes y más prominentes. Si ustedes recuerdan, cuando ellos fueron a explorar la tierra prometida, fueron enviados los 12 príncipes, representantes cada uno de su tribu. El que representa a la tribu de Efraín fue Josué. Y en Números 13:8 dice: de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Entonces, él tenía un corazón para Dios, un espíritu para Dios, y por eso Dios lo llama. Y en Josué 1, el 1 al 2 dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces, esta fue una tribu que era valiente porque tenía un corazón que al principio representaba al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que guiaba a su pueblo por delante, un buen liderazgo. Esta tribu era fundamental en el desarrollo de la conquista de la tierra prometida para el pueblo de Dios. Entonces fueron líderes. Y ellos reciben una bendición especial. Sin embargo, ellos también, por recibir esta bendición, por en algún momento haber tomado un lugar o una posición importante, se llenaron de orgullo. Y caen en un pecado de apostasía. Y en Oseas 4:17 dice: Dios dice: Efraín está unido a los ídolos, déjalo ir. O sea, era un pueblo que al final se llenó de orgullo y cambió el orden de Dios. Ellos habían rechazado y empezaron a adorar otros ídolos. Y en Oseas 5:9 dice que ellos también iban a ser desolados. Efraín será desolado en el día del castigo. Entonces, vemos cómo ellos iban a recibir un castigo por su idolatría, un castigo por su desobediencia. Y hasta ahora estamos viendo cómo empieza a decaer esa tribu. Porque ellos habían sido llamados para ir a la guerra desde un principio. Ahora lo vamos a estudiar como ya lo estudiamos en Jueces 8. Pero ellos no querían, ellos simplemente querían aparentar. Querían ser de apariencia para no perder ese prestigio que habían ganado con Josué. Y en el Salmo 78:9 vamos a entender qué pasa en su corazón. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. O sea, eran gente llena de... Habían sido entrenados para la batalla, pero no querían hacer su trabajo. Y ellos no querían hacer ese trabajo. Entonces estaban mucho más preocupados con llevarse el crédito, pero no querían tener realmente una vida de sacrificio delante de Dios. ¿Y qué pasa en sus vidas? ¿Por qué se volvieron quejumbrosos? Ellos pensaban que la victoria se podía lograr de una forma fácil, sin esfuerzo. Y eran una tribu muy bendecida por Dios, eran una tribu próspera. Eran una tribu que el Señor los había bendecido desde el principio,
Pero lamentablemente ahora ellos iban a perder esa posición que Dios les había dado. Y como ya estudiamos en Jueces 8, del 1 al 3, dice, pero los hombres de Efraín le dijeron a Gedeón, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó. Luego que él habló esta palabra, ¿qué pasa con ellos? Ellos querían venir a la pelea cuando Gedeón les llamó, contra Madián cuando Gedeón les llamó. Pero ellos están enojados porque luego no los considera al empezar la batalla. Es decir, ellos ya habían sido llamados, pero luego en la siguiente parte no los considera. Y más bien él decide ir en busca de la ayuda de su propia tribu, de Manasés, Aser, Zabulón y también de Neftalí. ¿Por qué? Porque Dios había visto que en su corazón ellos querían el reconocimiento y no querían realmente ser parte del pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? Empezaron a tener celos. Los de Efraín empezaron a tener celos porque su orgullo había sido afectado. Y vemos cómo dice, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? Gedeón se humilla delante de ellos porque no quería que ellos se sintieran ofendidos. Los tranquiliza y les da el reconocimiento que ellos buscaban. Pero para ellos era mucho más importante tener el reconocimiento. A pesar de que Gedeón quiere involucrarlos de una forma sabia, entre ellos no había paz, porque aún así querían sobresalir como del lugar. Y luego vemos qué pasa después, en el versículo 27 del capítulo 8. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Qué pasa? Que ellos, como Gedeón tenía una controversia contra ellos, contra los de Efraín, no quería perder su posición, entonces toma una actitud competitiva hacia Efraín. Y vemos que había mucha carnalidad también de parte de Gedeón, el cual quiere también hacer que muchos vengan a rendirle a él cierto honor. Y dice, Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad. Y un efod es una prenda que se parece a una camisa, la cual se utiliza los sacerdotes la utilizaban para representar a todas las tribus en su corazón. Pero ellos lo hacían simplemente para representar que tenía prestigio e influencia sobre la tribu de Efraín. Este tabernáculo que él tenía, o esta casa de Israel que tenía en Silo, quizás simplemente la quiso hacer para que hubiese una pugna por el poder, por representar al pueblo de Israel. Pero esto ya había empezado a demostrarse como un fracaso para ellos, porque fue un tropezadero para Gedeón, para su familia y para todo Israel. Entonces, como consecuencia, vemos cómo Efraín había decaído porque quería siempre salir victorioso, pero no quería estar en la batalla. Entonces ya Dios no los quería considerar. Y nuevamente en Jueces 12 sucede lo mismo. Y ellos están tan molestos, esta vez con Jefté, que le dicen, nosotros vamos a quemar tu casa, contigo adentro. ¿Por qué? Porque ellos querían respaldar su enojo con una amenaza. Ya estaban completamente gobernados por la carne, por los celos, por la envidia. Y empezaron a amenazarse. Y vamos a leer qué dice en Josué 12, del 2 al 3. Y Jefté le respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendiste, y Jefté sí los había buscado. En este caso vemos que Jefté sí tenía un interés de que ellos participaran de esta batalla, pero ellos no quisieron. Y el pueblo simplemente tiene un deseo crónico de queja. Cuando ellos tuvieron la oportunidad de salir adelante, representar a Dios, no quisieron hacerlo. Pero cuando se acabó el trabajo y Dios fue glorificado y les dio la victoria, ellos se quejaron por no tener la oportunidad para que participaran.
¿Y cuántas veces nosotros también somos invitados a participar, a servir al Señor? Y nosotros no queremos, porque no queremos salir de nuestra zona de confort. Y cuando vemos el trabajo de Dios, cómo el Señor fructifica, nos quejamos. O vemos otros hermanos que de pronto el Señor los llamó y fueron levantados y nosotros no fuimos considerados, nos enojamos. Porque no queremos salir de nuestra zona de confort, no queremos que nos incomoden, pero sí queremos llevarnos la gloria. Y en la siguiente parte dice, en los versículos del 4 al 6, entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados de Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían, ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban la mano y le degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Los de Galaad derrotaron a Efraín, y hasta ahora entendemos toda esta contienda que había dentro del pueblo. Vemos que los hombres de Efraín eran buenos amenazando, eran mejores hablando, amenazando que peleando, porque los de Galaad los conquistaron fácilmente. Entonces, una forma fácil de hacerlo fue haciendo que ellos cayeran en la treta, porque no podían pronunciar Shibolet. Shibolet significa oreja de grano o corriente que fluye. Y esta tribu, con esta palabra, eran fácilmente identificados, porque para ellos era difícil pronunciar la H. Entonces, en lugar de decir Shibolet, decían Sibolet. Y hay historias de cómo los soldados en la Segunda Guerra Mundial podían identificar fácilmente a los judíos rusos por la forma en cómo ellos hablaban y pronunciaban sus palabras, porque tenían un trasfondo étnico distinto. Igual sucedía con ellos. Los efrateos fueron traicionados por su habla. Pero también fue lo que pasó si ustedes recuerdan, cuando antes de que Pedro negara a Jesús, él fue identificado como uno de los que estaban con Jesús por su forma de hablar. Y el término Shibolet era un término que se utilizaba para poder hablar de una prueba decisiva, ¿no? Y hoy en día también hay muchas formas para hablar, muchos vocabularios, porque cuando nosotros caminamos delante de Dios, nuestra forma de vida cambia, somos transformados. El Señor elimina de nosotros palabras soeces, expresiones comunes, y la gente del mundo nos puede identificar porque no somos los mismos. Pero cuando empezamos a caminar alejados de Dios o alejados de servir a los hermanos, a nuestro prójimo, inmediatamente caemos en envidias. Solamente queremos ser reconocidos, pero nos convertimos en personas vanas, vacías, sin amor, y por lo tanto ya no podemos ser considerados. Y el que lo ve no es nuestro líder, sino es Dios mismo, quien nos prueba, porque Dios prueba nuestros corazones. Y dice la palabra en el versículo ya 7, y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Y este hombre Jefté, lamentablemente, no había caminado correctamente delante de Dios. Y como hemos estudiado en el capítulo 11, él había sido tan influenciado por su forma de crianza que él pensaba que tenía que darle un sacrificio a Dios, y eso no era necesario, porque el que peleaba delante de él era Dios, y el que le daba la victoria era Dios. No había necesidad de dar nada en sacrificio ni en holocausto para el Señor, porque la batalla venía de Dios. Y el gran pecado de estos jueces era caer en el orgullo, el pensar que podían hacer las cosas apartados de Dios. ¿Para qué? Para llevarse la gloria al final y robarle la gloria a Dios. Entonces, este juez Jefté lamentablemente muere, pero vemos cómo muere. Muere como uno más. Ni siquiera pudo lograr tener un pueblo unido. Tenía a su pueblo dividido. ¿Por qué? Porque él había entrado en controversia con los de Efraín. Dirige a los galaditas, ¿para qué? Para masacrar a sus hermanos, para masacrar a los de Efraín, para simplemente
hacer sentir que era superior al resto. Y en eso, amados hermanos, no hay bendición. ¿Qué bendición puede haber en nuestra vida de parte de Dios si pensamos que nosotros podemos obtener victorias que no traen salvación o redención para el resto? Y una forma de cómo nos podemos hoy en día evaluar, y meditaba en esto, es que cuando Jesús va al cielo, Él dice que Él quiere que hagamos discípulos en todas las naciones de la tierra. Él no dice que nos manda a tener amigos o nos manda a pasarla bien, sino a ser discípulos. Y podemos detenernos y pensar, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que crece en el conocimiento de Dios, que quiere profundizar, que quiere ahondar, que es inspirado por nuestras vidas para querer conocer más a Dios a profundidad. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros impactemos otras vidas, que llevemos el mensaje del Evangelio a otras personas, incluso a nuestros hermanos en la iglesia, que los edifiquemos y que los amemos, tanto como Dios nos amó y nos dio a Jesús por nosotros. Lamentablemente estos líderes están confundidos porque simplemente pensaban en sobresalir, en quién era más fuerte que el otro. Y eso es lo que Dios aborrece. Por eso Jefté muere. Él juzgó a Israel solamente 6 años y murió y fue sepultado. Pero no habla nada más la palabra de él. Y luego habla de otros jueces que vienen, dicen en los versículos del 8 al 10, después de él juzgó a Israel Isbán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años, y murió Ibzán, y fue sepultado en Belén. Pero algo que nos llama atención es cómo dice, cómo él tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales se casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel 7 años y murió. Y ese mal ejemplo, ese ejemplo horroroso, y voy a hacer énfasis en eso, es como lo toman de Gedeón. Porque como ya estudiamos en Jueces 8, el pueblo quiere hacer a Gedeón rey, pero él no acepta ser rey. Pero sin embargo él se dedica a amontonar una fortuna. Y en el versículo 24-26 del capítulo 8 dice, y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé 2 zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto echó allí cada uno de los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Eran como 22 kilos de oro que el pueblo estaba feliz de darle. Y luego dice en el versículo 27, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar, como ya lo estudiamos, en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituye tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Pero ahí no termina el debacle, sino que en los versículos 28 al 30 dice, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobbaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos, que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Ya Madián es subyugado. Él empieza a representar como una seguridad para la nación. El gobierno se consolida, le dan dinero, él confía en sus riquezas, pero fue un fracaso espiritual, porque él tuvo un harén de mujeres. Entonces, un harén es un reflejo de una inhabilidad del hombre para controlar su deseo sexual. Gedeón tenía lujuria. Había dejado de luchar contra su carne. Y este ejemplo que Gedeón deja en Jueces 8 es un ejemplo para todos los líderes, para todos nosotros que tenemos un liderazgo en nuestro trabajo, en nuestros hogares. Cuando dejamos de luchar contra nuestra carne, en este caso Gedeón contra su deseo sexual, ¿qué pasa con el pueblo?
El pueblo empieza a confiar en su poder, en su seguridad, antes que en Dios. Y él quiere decirles, miren, yo puedo mantener a todos estos hijos y a todas estas hijas. Y esto era algo grave, porque luego trajo enemistades. Él logra subyugar a Madián, pero con un fracaso rotundo de forma espiritual. Y luego vemos qué pasa con toda la decadencia. El otro juez, Isbán, no se dice nada bueno de él. Simplemente dice que fue alguien que juzgó a Israel, tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, ni siquiera dentro del pueblo, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel y no hizo nada. Un hombre vacío, un hombre que solamente se dedicó a su vida, a su familia. No le importó el pueblo para nada, no le importó el pueblo. Y hay un orden en el Señor. El orden es que primero sirvamos a Dios y después a nuestra casa, porque nosotros vamos a rendir de una forma personal, independiente, cuentas a Dios. Y luego en los versículos del 11 al 12 dice, después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años, y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalot, en la tierra Zabulón. Y él simplemente fue otro hombre que gobernó Israel, de otra tribu diferente. Es decir, ya habían cambios que el Señor levantaba porque una tribu no le servía, tuvo que levantar de otro lugar. Y así era como eran vidas infructuosas para el pueblo, porque eran egoístas, vivían solamente para sí mismos, pero no tenían ninguna trascendencia espiritual. Y en los siguientes capítulos dice, después de él juzgó Israel a Abdón, hijo de Hilel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos. Y juzgó a Israel 8 años, y murió Abdón, hijo de Hilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Entonces vemos como ya estos hombres que caminaban con Dios, finalmente vemos a un hombre que se levanta de parte de Dios y empieza a conquistar nuevamente aquellos lugares que Dios había elegido para poder darles victoria a Israel. Y este último hombre, Piratón, caminar sobre asnas representaba que era un reino justo. Y ya la influencia de este hombre no solamente era una influencia de riqueza, de prestigio y de una buena influencia. A pesar de que tuvo un corto reinado, caminar sobre asnas representaban un gobierno de una persona mansa. Y de ahí Piratón es el lugar donde nace el capitán Benaía del rey David. Pero también en estos montes de Amalec es donde vemos cómo este hombre gobierna desde un lugar que había sido maldecido por Dios. Porque estos amalecitas, si ustedes recuerdan cuando en Éxodo 17 dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec y Moisés. Y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Y cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno al lado del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces, cuando alguien pone al Señor, por más de que uno tenga debilidades, pero uno lucha contra las debilidades y busca al Señor, el Señor mismo nos da influencia sobre nuestros enemigos y Él nos prospera, así como le pasó a este juez, Abdón, hijo de Hilel. Este tuvo una gran influencia sobre sus 40 hijos y sus 30 nietos, porque ellos cabalgaban sobre asnos, eran personas mansas.
que por 8 años gobiernan a Israel. Y de este mismo lugar sale el capitán de David. Y ellos fueron sepultados en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Es decir, ellos mismos, ellos caminan en mansedumbre, caminan en justicia, y el Señor los reconoce cómo iban a someter al enemigo de Dios número 1 bajo sus pies. Y nosotros tenemos que vivir en esa misma mansedumbre, delante de Dios. Aprender a ser humildes es todo lo opuesto a ser orgullosos, como lo fue Jefté, como lo fue la tribu de Efraín, como lo fue Gedeón, como fue Ibsán, y como fue este otro Elón, jueces que caminaron alejados de Dios, simplemente consolidándose con el poder natural, pero no cerca de Dios, no aprendiendo de quién es el justo, humilde y el manso. Sin su mansedumbre nunca podremos tener un gobierno justo y nunca podremos ser fructíferos sobre nuestros hijos ni sobre nuestros nietos, porque el Señor quiere que andemos como Él es, no según nuestro conocimiento, sino bajo su conocimiento, sometiendo nuestra carne delante de Él. Que Dios los bendiga.